Era una fresca mañana de invierno en Santa María, de esas donde el aliento se levantaba entre nubes pálidas y la escarcha se aferraba obstinadamente a la puerta del jardín. Dentro, el calor acogedor de su sala de estar hacía que la señorita Jane Marple se sentara en su habitual sillón junto a la ventana, su tejido haciendo clic suavemente como una olla de Earl Grey humeando en la mesa auxiliar. Afuera, los árboles desnudos se erguían como centinelas, sus extremidades grabadas en blanco, mientras un débil sonido de campanas de iglesia se escuchaba a lo lejos, amortiguado por el aire frío. La señorita Marple estaba contenta. Su mente estaba ocupada con un patrón bastante complicado que incluía cableado y punto musgo, y el fuego crepitaba agradablemente en el hogar. Era el tipo de mañana pacífica que ella apreciaba, llena de pequeños rituales y pensamientos tranquilos. Esa tranquilidad fue rota por el suave llamado a la puerta y la entrada de su leal doncella, Gladys, sosteniendo un sobre en su mano. «Una carta para ti, señorita», dijo, colocándola suavemente sobre la mesa junto a la tetera. La señorita Marple levantó la vista, se ajustó las gafas, dejando a un lado el tejido con cuidado. Tomó la carta. Notó inmediatamente que el sobre era de la más antigua variedad, papel grueso de color crema, con las esquinas ligeramente amarillentas por el tiempo. Había un borde floral descolorido apenas visible, y la letra, aunque elegante, temblaba levemente con la edad. La dirección decía Brindle Hollow, justo debajo, en escritura inclinada familiar, Margaret. La señorita Marple sonrió levemente. «Margaret», murmuró, con una mirada lejana en sus ojos. La chica más alegre de Colegio Santa Inés, siempre riendo, siempre llegando tarde a clase y siempre lista con una excusa que la directora nunca podría discutir del todo. Hizo una pausa, dejando que el nombre agite el polvo de viejos recuerdos, carruajes tirados por caballos, dedos manchados de tinta, secretos compartidos, tostadas con mermelada. Pero mientras sus ojos se movían del sobre a la carta dentro, su sonrisa se desvaneció lentamente. El contenido no era alegre. De hecho, era profundamente preocupante. «Jane, he oído mucho sobre ti y que ahora resuelvas crímenes y misterios. Nunca imaginé que te escribiría una carta así, pero no tengo a nadie más que me acompañe. Mis hijas, Lucy y Anna, gemelas de 16 años, han desaparecido. Salieron hace 2 días y no han vuelto. La policía ha sido notificada, pero ya sabes cómo es en los pueblos pequeños. Dicen que aparecerán o que las adolescentes deambulan. Pero yo sé que algo anda mal. Lo siento en mis huesos. Jane, por favor, ven a Brindle Hollow. Por favor, si alguien puede ayudarme, eres tú. Tu vieja amiga, Margaret». La señorita Marple leyó la carta 2 veces, una con cuidado y luego otra vez más lentamente. Su expresión pasó de tranquila a reflexiva, profundamente preocupada. Dobló la carta cuidadosamente y la colocó en la mesa redonda junto a la bandeja de té, y tomó su diario encuadernado en cuero. Pasando las páginas con atención, practicó la precisión y se volvió hacia la entrada. Al día siguiente escribió con letra firme: «Brindle Hollow, 3:40 de la mañana». Gladys permaneció de pie junto a la puerta, observando a su ama con silenciosa curiosidad. Ella conocía esa mirada en los ojos de la señorita Marple, la quietud antes de una tormenta de deducción. «Gladys», dijo la señorita Marple con suavidad, «querida, prepara mi maleta de viaje. Necesito 2 blusas limpias, mi abrigo cálido y la bufanda verde que Margaret tejió para mí, y la del hilo plateado. Tomaré el tren de la mañana a Brindle Hollow». Gladys parpadeó. «¿Sucede algo, señora?» La señorita Marple ofreció una sonrisa, aunque no alcanzaba sus ojos. «Digamos que un viejo amigo necesita ayuda, y parece que puedo ser la única que crea en su instinto». Cuando la criada salió de la habitación para hacer preparativos, la señorita Marple se puso de pie y caminó hacia la ventana. El pueblo estaba quieto y tranquilo, con solo el corte de la pista de bicicletas del cartero por el camino cubierto de escarcha. Pero en su corazón algo se agitó. Una sensación de que más allá de las colinas cubiertas de nieve y los setos de Santa María, una oscuridad comenzaba a asentarse sobre Brindle Hollow. Ella había oído hablar del pueblo antes, aunque nunca lo había visitado. Una aldea aislada en el norte, rodeada de densos bosques y conocida por sus espesas nieblas y zarzas antiguas. Un lugar donde las historias permanecían como la niebla.
Y ahora, con dos jovencitas desaparecidas, esa niebla había crecido más densa. La señorita Marple no era ajena a las desapariciones. A lo largo de los años había aprendido que las cosas rara vez eran lo que parecían. Una persona desaparecida podría ser un fugitivo, o algo más oscuro, algo oculto tras las sonrisas y puertas cerradas. Y gemelos. Los gemelos añadían una simetría curiosa al asunto. Su cercanía compartida, sus vidas reflejadas, a menudo complicando los casos de formas fascinantes. Ella recogió la carta una vez más, trazando la firma en la parte inferior. Margaret. Había pasado el tiempo y no se habían hablado en décadas. Pero la voz en la carta, la silenciosa desesperación entre líneas, era sin lugar a dudas la de una madre aterrorizada. Y las madres, señorita Marple sabía, siempre sabían cuando algo estaba realmente mal. Afuera, un petirrojo aterrizó en el alféizar de la ventana cubierto de escarcha. Chirrió una vez y voló lejos. El fuego crepitó detrás de ella, pero sus pensamientos ya estaban lejos de las comodidades del hogar. Estaban con dos chicas que ella nunca había conocido, y con una amiga que no había visto en 50 años. Tocó la carta una vez más y susurró para sí misma. Brindle Hollow. Esperemos que no sea demasiado tarde. El tren entró lentamente en Brindle Hollow, sus ruedas suspirando contra las vías cubiertas de escarcha, mientras el pueblo emergía envuelto en niebla. Afuera, el paisaje se desplegaba como un cuadro descolorido por el tiempo. Árboles esqueléticos, campos velados por la niebla matutina, y cabañas de piedra con humo saliendo de sus chimeneas torcidas. La señorita Marple, envuelta en un grueso abrigo gris con una ramita de brezo en su cuello, observó cómo emergía la torre de la iglesia a través de la bruma, alto y silencioso como un centinela, guardando secretos antiguos. Ella siempre había creído que los lugares tenían recuerdos, y Brindle Hollow se sentía pesado con ellos. De pie en la plataforma vacía, había una mujer alta de unos 50 años, envuelta en bufanda de lana, guantes y un abrigo largo de tweed. «Soy la señora Henderson», dijo con un asintió, tomando la pequeña maleta de la señorita Marple. «Prima de Margaret». La señorita Marple le dirigió una sonrisa firme pero amable. «Gracias por venir. ¿Cómo está?» «Aguantando». La señora Henderson dudó antes de contestar. «Mal. Me temo que no ha dormido desde que las chicas desaparecieron. Simplemente camina por la casa o se sienta frente a sus fotografías. Mantiene la luz del porche encendida toda la noche, por si acaso». La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y Tomás?», preguntó. «¿Cómo está?» «Retirado», dijo la señora Henderson, bajando la mirada. «Habla poco. Está de duelo, pero a su manera tranquila. La gente dice que a menudo se le ve junto al río, solo. Es donde solía llevar a las chicas cuando eran pequeñas, saltando piedras, enseñándoles a pescar. Ahora solo camina allí, en silencio». Cabalgaban por los sinuosos caminos de Brindle Hollow. El pueblo también estaba tranquilo. Incluso los cuervos en los árboles parecían, ya más moderadas, como si estuvieran de luto. Los estrechos caminos serpenteaban entre paredes cubiertas de musgo y ventanas cerradas. Era un lugar donde todos se conocían, y sin embargo algo se sentía fracturado, como si el pueblo mismo hubiera dado la espalda a algo que no quería ver. La casa de Margaret estaba en el otro extremo, una cabaña de piedra con hiedra trepando por sus lados, sus ventanas cerradas y sin vida. La puerta del jardín crujió cuando entraron. La propia Margaret abrió la puerta. Parecía mucho mayor de lo que la señorita Marple recordaba. Su rostro pálido, mejillas hundidas y ojos enrojecidos. Su cabello, antes castaño brillante, estaba atado hacia atrás apresuradamente, encaneciéndose en las sienes. Sus manos temblaban mientras tomaba a la señorita Marple. «Jane», dijo con voz crujiente. «¿Viniste?» La señorita Marple dio un paso adelante y la abrazó suavemente. «Por supuesto, querida. Siempre fuiste la primera en compartir tus sándwiches de mermelada en la escuela. Nunca podría darte la espalda ahora». Dentro del salón, el aroma de la lavanda y la madera húmeda permanecía en el aire. El fuego en el hogar llevaba mucho tiempo encendido. Sobre la repisa de la chimenea, fotografías enmarcadas de Lucy y Anna estaban una al lado de la otra. Niñas gemelas con rizos suaves, una con una cinta roja en el pelo, la otra con una azul. «Eran inseparables», murmuró Margaret,
mirando los marcos, pero tan diferentes también. Lucy era atrevida, siempre la primera en hablar. Anna más amable, observadora. Siempre vestían ligeramente distinto, solo pequeñas cosas. Lucy vestía de rojo, Anna prefería el azul. La señorita Marple estudió las imágenes. Los colores de las cintas parecían casi simbólicos ahora, rojo para el fuego, azul para el silencio, mitades opuestas de un mundo que alguna vez fue completo. Margaret se hundió en el sofá y habló con voz apenas firme. Lucy había ido a la iglesia con el señor Fenwick esa tarde. Es amigo de Thomas, un buen hombre, confiable, y Anna acababa de ir a la casa de Clara, nuestra vecina. Todo era tan normal. Cerró los ojos por un momento como si reviviera los recuerdos, pero nunca volvieron a casa. El señor Fenwick dijo más tarde que Lucy nunca llegó a la iglesia. Supuso que se dio la vuelta. Tal vez se sintió mal o cambió de opinión y se fue sin avisar. Clara dijo más o menos lo mismo. Ella dejó a Anna sola en la sala de estar durante unos minutos. Cuando regresó, Anna se había ido. Pensó que Anna acababa de dirigirse a casa. La voz de la señorita Marple era suave pero puntiaguda. Así que ninguno de los adultos vio realmente a las niñas salir. Margaret meneó la cabeza lentamente. No, nadie las vio salir, y nadie las vio llegar tampoco. Eso es lo que resulta enloquecedor. Es como si hubieran desaparecido entre una respiración y la siguiente. Hubo un largo silencio. Entonces Margaret se inclinó hacia adelante, bajando su voz. Algo más ocurrió esa noche. Thomas estaba agitado. Dijo que no podía encontrar uno de los cuchillos de cocina. Registró toda la casa, los cajones, el porche, incluso el cobertizo del jardín. Dijo que debía haber desaparecido. La señorita Marple giró ligeramente la cabeza. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta de la cocina. Desde su punto de vista, apenas podía distinguir el bloque de cuchillos de madera en el mostrador. Una de las ranuras estaba de hecho vacía. Más tarde esa tarde, mientras el cielo se oscurecía por un gris lúgubre, llegó el panadero al pueblo. Un hombre llamado Harold Bennett, de cara redonda, voz suave, pero con ojos que no se perdían nada. «Deja el pan», dijo, y luego añadió en voz baja. «Se ha hablado del señor Hayes, el cuidador cerca del bosque». Dijo que escuchó gritos la noche en que las niñas desaparecieron, ruidosamente cerca de los árboles detrás de la iglesia. Margaret se puso rígida. Eso podría haber sido cualquier cosa. Un zorro, quizás. La señorita Marple no dijo nada. Simplemente observó. Lucy a veces se quedaba en casa del señor Fenwick. Lugar, añadió Margaret a la defensiva. Ella había dormido la siesta allí después de la práctica del coro. Es como de la familia. Nos conocemos. Pero la señorita Marple se dio cuenta de cómo su voz tembló levemente al oír la palabra familia. Esa noche, en la tranquilidad de su casa de huéspedes, en su habitación, la señorita Marple estaba sentada junto a la lámpara de aceite con su diario abierto. Sus notas eran cortas, observaciones precisas. El señor Fenwick afirma que Lucy nunca llegó a la iglesia. No esperaba. Tiene antecedentes de quedarse hasta tarde. Clara vio por última vez a Anna en su habitación de dibujo. La dejó desatendida. Afirma que Anna debe haberse ido a casa. Thomas desapareció con un cuchillo de cocina, buscando a altas horas de la noche, emocionalmente distante. El señor Hayes escuchó un grito cerca del bosque, sin seguimiento por parte de la policía. Cintas, roja, Lucy, azul, Anna. Detalles de identificación podrían importar. Dejó el bolígrafo y miró hacia afuera por la ventana. El jardín de abajo estaba en calma. La escarcha brillaba, sin sonido, sin movimiento. Solo el reflejo de su propio rostro devolviéndole la mirada. Algo andaba mal en Brindle Hollow, y debajo de ese silencio, una verdad estaba esperando ser descubierta. La mañana en Brindle Hollow llegó como un soplo mantenido demasiado tiempo. Frío, quieto y tenso. La escarcha se aferró al seto de rosas como un encaje plateado, y el sol pálido filtraba débilmente a través de un velo de niebla. En el comedor de Margaret, el aire estaba cargado de silencio, roto solo por el suave ruido de una cucharilla y el tic-tac rítmico del viejo reloj de abuelo. La señorita Marple bebió su té lentamente, sus ojos fijos en la pálida rebanada de pan que apenas había tocado. Dejó su taza sobre la mesa con deliberado cuidado,
Luego se volvió hacia sus anfitriones. Margaret, dijo suavemente, creo que debería hablar con el inspector hoy. Margaret levantó la vista. Con los ojos hundidos, su rostro aún marcado por noches de insomnio y caminando de un lado a otro con ansiedad. Thomas se sentó a su lado, inmóvil, con la mano envuelta alrededor de una taza de café que no había levantado. La señorita Marple asintió lentamente, más como un reflejo que un acuerdo. Su rostro era ilegible, ojos fijos en la chimenea donde no ardía ninguna llama. Unas horas más tarde, envuelta cálidamente contra la mordedura del viento, la señorita Marple caminó hasta la comisaría. Era un modesto edificio de ladrillos situado junto al Village Green, con sus ventanas empañadas por la hiedra que se enroscaba en las paredes como viejos secretos. Dentro, el calor de una estufa de carbón luchaba contra el aire húmedo. El inspector, un hombre corpulento, de cabello canoso y ojos amables, con un dejo de cansancio en su boca, se levantó de detrás de su escritorio. «Ah, señorita Marple», dijo, extendiendo una mano. «He oído hablar de usted por el inspector Crack. Tiene un don para los rompecabezas». La señorita Marple sonrió cortésmente. «No creo en los rompecabezas, inspector. Creo en las personas. Entiéndelas, y a menudo encontrarás tu misterio resuelto». Él se rió entre dientes y le hizo un gesto para que se sentara. Luego abrió una carpeta de manila desgastada. «Lucy y Anna llevan 3 días desaparecidas. Hemos revisado por todas partes, la iglesia, la casa de Clara Ara, el bosque, incluso los túneles de drenaje. Nada». Sacó 2 bolsas de evidencia selladas. Una contenía una cinta roja, deshilachada en los bordes. La otra, un trozo de tela azul, húmedo y arrugado. «Esto», dijo, levantando la cinta roja, «fue encontrado en la puerta de la iglesia, atrapado en el pestillo de hierro. Y esto, el azul, fue descubierto por la orilla del río, enredado entre los juncos». La señorita Marple se inclinó, sus ojos recorriendo ambos elementos con intensidad tranquila. Luego abrió su bolso y sacó su pequeña agenda marrón, y escribió con lápiz. «Lucy, cinta roja, puerta de la iglesia. Anna, cinta azul, orilla del río. Objetos encontrados en lugares simbólicos, deliberado o accidental. Chicas conocidas por usar estos colores. ¿Alguien lo conoce? ¿No le sugiere esto algo?». El inspector pidió que las niñas fueran llevadas a direcciones separadas. La señorita Marple respondió suavemente. «Alguien quiere que parezca así. Los niños, especialmente los gemelos, rara vez se separan por elección. Si hubieran corrido lejos, seguramente alguno habría dejado una nota, alguna señal». El inspector se golpeó la barbilla con el bolígrafo. «Estamos trabajando bajo el supuesto de que es un secuestro. Aún no hay nota de rescate, pero eso no significa que debamos descartarlo». La señorita Marple asintió. «Eso es posible, pero los secuestradores tienden a comunicarse, especialmente al tercer día. El silencio suele ser más preocupante. A veces, inspector, las pistas no emergen al ser encontradas. A veces están ahí todo el tiempo. Simplemente no se notan». Levantó una ceja. «¿Qué estás pensando?». «Me gustaría ver la puerta de la iglesia, señorita Marple», dijo él, «y la orilla del río. Preferiría caminar allí contigo. A veces la tierra habla más claro que las personas que la pisan». «Por supuesto», dijo el inspector, poniéndose de pie. «Haré que el sargento Reed traiga el coche». Al salir, el pueblo se sentía aún más frío que antes. El sol flotaba bajo, luchando por perforar la niebla. Mientras cruzaban la plaza del pueblo hacia el coche del inspector, una figura se acercó desde detrás del seto del jardín. Thomas. Parecía inquieto, con una mano agarrando el cuello de su abrigo, la otra metida profundamente en su bolsillo. «Señorita Marple», dijo en voz baja. «Hay algo que no le dije a la policía. Creo que debería hacerlo ahora». Ella inclinó la cabeza suavemente. «Sí, señor Thomas. Hay alguien con quien he tenido problemas, un hombre llamado Charlie. Era un amigo una vez. Todavía lo es, supongo, aunque las cosas se han agriado». «¿Agriado? Bueno, no por mucho dinero, tampoco. Pero no he podido devolvérselo. Tuvimos una discusión, hace una semana». La señorita Marple frunció el ceño. «¿Y no se te ocurrió mencionar esto antes?». «Ya sé cómo suena», dijo él rápidamente.
Simplemente se me olvidó. Con las chicas desaparecidas, he estado abrumado. Ella lo miró con atención, sus ojos firmes. Olvidar tal detalle en un caso como este no es común, señor Thomas. Pero quizás el dolor nos hace a todos olvidadizos de formas extrañas. ¿Crees? Dijo él, bajando la mirada. ¿Crees que Charlie podría haber hecho algo por despecho? La señorita Marple no respondió inmediatamente. Luego dijo con calma. Creo que cualquiera es capaz de cualquier cosa cuando los motivos se enredan. Dame su dirección, por favor. Él la escribió en un trozo de papel y se lo entregó. Iré a verlo con el inspector, dijo, metiendo el papel cuidadosamente en su diario. A veces los hombres dicen mucho más de lo que creen cuando no se dan cuenta de que están siendo observados. Se giró y, junto al inspector que estaba a su lado, continuó hacia el coche que esperaba. Pero su mente permaneció fijada, no en Charlie ni en teorías de rescate, sino en dos piezas de tela, una cinta roja, un trozo azul de tela colocada en dos lugares opuestos, deliberadamente. Las chicas realmente habían desaparecido en la niebla, o alguien creó la ilusión de que desaparecieron con precisión escalofriante. Mientras el coche avanzaba ruidosamente hacia la iglesia, la niebla empezó a levantarse de nuevo, plegándose sobre el pueblo como un velo. Algo estaba saliendo a la luz, pero no todavía. Todavía no del todo. La niebla se había espesado durante la noche, serpenteando a través del seto como humo que se movía lentamente. Se aferraba al suelo, a los árboles desnudos, a los tejados de las casas del pueblo, desdibujando los bordes de todo lo que tocaba. La mañana no tenía color, solo gris, como la señorita Marple y el inspector Howell al salir a Brindley Hollow. El aire se sentía húmedo y silencioso, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Caminaron en silencio hacia la iglesia, sus pasos amortiguados por el suelo blando debajo de ellos. La hiedra se arrastraba a lo largo del muro de piedra de la capilla, y la puerta de hierro se balanceaba ligeramente. Allí, justo cuando el viento se agitaba, los ojos de la señorita Marple captaron un destello rojo, una cinta girando suavemente con la brisa. La señorita Marple dio un paso adelante y la tomó entre sus dedos. La seda era suave, pero el borde era desigual. No rasgado por accidente, sino cortado. Y algo más. Una hebra de hilo muy fino se aferraba a él, como una telaraña. Inspector, dijo, ya habías encontrado una cinta roja en esta puerta, ¿no? El inspector frunció el ceño y asintió. Sí, lo recogimos. El día de la desaparición. Eso no es la misma, dijo, precisamente, la señorita Marple. Lo que significa que alguien colocó esto aquí recientemente, deliberadamente, y quería que lo encontráramos. Intercambiaron una mirada. Un escalofrío recorrió más profundo que el frío. Siguieron adelante, más allá de las desmoronadas lápidas, y por la antigua puerta que conducía al río. La niebla había comenzado a levantarse ligeramente, dejando al descubierto la hierba empapada y el sendero fangoso que conducía al borde del agua. El río Brindley se movía lentamente esa mañana, pesado y oscuro, como tinta sobre una página. La señorita Marple se inclinó con cuidado. El suelo estaba suave bajo sus botas y la humedad en el aire había mantenido el suelo mojado. Ella lo vio casi de inmediato. Un pequeño relicario de plata anidado en el barro como un tesoro perdido. La cadena se rompió, y en la superficie, apenas visible, estaban grabadas las iniciales L y A. Lucy y Anna, murmuró la señorita Marple, cepillando el barro del metal. A unos pocos pasos de distancia, vio la siguiente señal, una huella de bota, profunda, definida, fresca, no del tipo dejado por un niño o una mujer. Era amplia y angulosa, con el patrón de un adulto, probablemente varón. Ella dio un paso adelante y luego se detuvo nuevamente. Una calle de piedra con rojo, una mancha en su superficie plana, como el borde de algo limpiado a toda prisa. La señorita Marple no la tocó. No lo necesitaba. Ella había visto sangre antes, y había visto a gente intentar ocultarla. Se volvió lentamente. Inspector, dijo. Usted ha estado aquí antes. ¿Ha buscado este mismo lugar? Sí, por supuesto, respondió él. Solo hace 2 días. Nada de esto estaba aquí. Entonces alguien regresó y dejó estas cosas atrás. Tal vez anoche. El inspector se agachó a su lado,
examinando los objetos con severa atención. La huella es reciente. El barro no se ha secado. Tienes razón, esto no lo dejó accidente. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia los árboles. No, dijo suavemente. Está arreglado. Como si alguien quisiera guiarnos o engañarnos. El inspector se puso de pie. ¿Significa que estamos siendo observados? Sí, dijo la señorita Marple. O alguien está tratando de controlar la narrativa. Como una obra de teatro. Aparecen los accesorios. El público ve lo que se supone que debe ver. Cuando se dieron la vuelta para irse, la niebla se movió ligeramente, revelando un pájaro posado en una rama desnuda, silenciosa y quieta, como si también estuviera esperando. En el camino de regreso al pueblo, la señorita Marple rompió el silencio. Creo que es hora de hablar con Charlie, dijo, el amigo de Thomas. ¿Te acompaño? Preguntó el inspector. No, respondió ella. La gente habla más libremente cuando no sienten que están siendo registrados en un cuaderno. El inspector asintió con renuencia. El taller de Charlie estaba escondido detrás de los zapateros, en un callejón que poca gente usaba. El cartel exterior estaba descolorido y decía afiliación y reparación de herramientas, y la puerta crujió al abrirse, con un gemido que sonaba como protesta. El interior estaba oscuro y desordenado, iluminado solo por una lámpara colgante y el parpadeo naranja de una pequeña estufa de hierro en la esquina. Herramientas colgaban de cualquier superficie, alicates oxidados, muelas abrasivas, tijeras rotas. El aire olía a aceite, metal y tensión. Charlie estaba en su banco, martillando algo plano. No levantó la vista. Si estás aquí por las chicas, dijo bruscamente, no sé nada. La señorita Marple dio un paso adelante, con las manos dobladas tranquilamente frente a ella. Las chicas han desaparecido, continuó Charlie, y de repente todos son sospechosos. Pero tal vez Thomas está recibiendo lo que se merece. Tiene el cuello en deuda. Le debe a la mitad del pueblo. Finalmente la miró. Sus ojos se redujeron. Cualquiera podría haber hecho algo para hacerle daño. Ha hecho enemigos. La señorita Marple no reaccionó. Sus ojos vagaron por la habitación, deteniéndose en trabajos de madera. Allí, perfectamente alineados, había varios cuchillos afilados, sus hojas brillando en la tenue luz. ¿Fabricamos cuchillos aquí?, preguntó casualmente. Charlie gruñó. Los afilo, los arreglo. Vendo algunos. Eso es lo que hago. La señorita Marple se acercó a la mesa de trabajo. ¿Y quién fue su último cliente? Recibo gente todos los días, respondió. ¿Y Thomas? Se burló Charlie. Pasó por aquí. Sí. Me pidió un cuchillo. Le dije que no. ¿Por qué?, preguntó la señorita Marple. Él también me debe dinero. No voy a entregarle algo afilado. La señorita Marple dio una leve sonrisa. Qué sabio de tu parte. Caminó una vez más alrededor del espacio, sus ojos fijos en la piedra de afilar, el delantal de cuero manchado de aceite, las filas de etiquetas para las cuchillas de distintos tamaños. Aquí se afilan todo tipo de cuchillas, comentó. Todo, desde cuchillos de cocina hasta herramientas de jardinería. La señorita Marple asintió y su voz se suavizó. Dígame, señor Charlie, ¿alguna vez ha perdido algo? No un objeto, sino una persona. Charlie parpadeó. ¿Y eso qué tiene que ver? Ella lo miró a los ojos sin pestañear. La gente muestra el dolor de maneras extrañas. Algunos afilan cuchillos, otros pierden recuerdos. Charlie no dijo nada. Ella se giró hacia la puerta y se detuvo en el umbral. Gracias por tu tiempo. Luego salió a la niebla una vez más. De vuelta en la casa de Margaret, las ventanas estaban iluminadas con un resplandor ámbar, pero el calor interior hizo poco para aliviar el peso en el pecho de la señorita Marple. Alguien les estaba contando una historia. Se estaban plantando pistas. Una narrativa se estaba formando. Pero, ¿quién era el escritor y qué o quién ya había sido borrado? La mañana en Brindle Hollow era un espejo de días anteriores. Frío, quieto y espeso con cosas no dichas. La niebla afuera había comenzado a levantarse. Pero dentro de la casa de Margaret, el aire permaneció cargado de un temor silencioso. La mesa del desayuno estaba perfectamente puesta, aunque casi nadie había tocado su comida. Margaret miró fijamente su té. Thomas se sentó rígido, sus ojos parpadeando de vez en cuando hacia la ventana. La señorita Marple,
Sin embargo, parecía tan serena como siempre, bebiendo de su taza de porcelana, como si el mundo exterior no estuviera deshilachado en las costuras. Colocó su taza abajo con precisión silenciosa y despejó su garganta ligeramente. Margaret, dijo suavemente, pero con intención, hay algo que necesito entender más claramente. ¿Cuál es exactamente el problema con respecto al dinero en este hogar? ¿Quién lo necesita todavía reembolsar? Margaret miró hacia Thomas, quien se movió en su silla, dudando, apretando la mandíbula como si decidiera cuánta verdad ofrecer. Hay algunas deudas, admitió. Pequeñas. Charlie debía algo de dinero. También lo son otros 2 hombres del pueblo. Nada significativo realmente. Solo tardó en asentarse. La señorita Marple asintió cortésmente. Ya veo. ¿Y hay alguien que te guarde rencor? ¿Alguna vieja disputa? ¿Algo sin resolver que podría derivar en algo peor? Margaret respondió rápidamente, su voz ansiosa. No, ciertamente no. No somos el tipo de personas para hacer enemigos. Pero la mirada de Marple se detuvo. Ella sabía que cuando la gente se apresura a defender su paz, a menudo es porque temen lo que yace debajo. Ella cambió su línea de interrogatorio. En la escuela de Lucy y Anna, ¿había algún problema? Quizás un desacuerdo con otro estudiante o un profesor. Margaret negó con la cabeza, esta vez más firmemente. No, ambas chicas estaban calladas, bien educadas. No peleaban ni chismeaban. Tenían un pequeño círculo de amigos, y eso fue en su mayoría limitado entre sí. La señorita Marple asintió lentamente, archivando la información. Luego se volvió hacia Thomas. Charlie le dijo que viniste a pedirle un cuchillo. Antes de que Thomas pudiera responder, Margaret intervino. Envié, dijo rápidamente. Mi cuchillo de cocina más agudo desapareció hace unos días. Pensé que podría haber sido tirado accidentalmente. Necesitaba otro para preparar la comida. La señorita Marple no la desafió, pero sus ojos se estrecharon ligeramente. Ya veo, dijo en voz baja. En ese caso, creo que debería echar un vistazo a tu alrededor. A casa sola una vez para tener una idea más clara de la situación. Margaret dudó. Miró a Thomas, quien asintió rígidamente. Por supuesto, dijo ella con una leve sonrisa. De nada. La señorita Marple se levantó y guardó su diario bajo el brazo. El recorrido por la casa comenzó lentamente, sin prisa, sin urgencia. Vagó de una habitación a otra con el ritmo suave de alguien familiarizado con casas antiguas, la forma en que sus tablas del suelo crujían de manera desigual, como el calor se aferraba a algunas esquinas y evitaba otras. Pero todo el tiempo, sus agudos ojos no dejaron de observar. En la sala, algo la atrajo hacia la chimenea. El hogar estaba frío, pero la ceniza que había dentro estaba fresca, aún no del todo gris. Se arrodilló a su lado con cuidado, usando los dedos enguantados para tamizar los restos carbonizados. Debajo de la capa superior de hollín, encontró retazos de tela fina, quizás parte de un vestido, y hilo tenuemente azul. Algo se había quemado, algo delicado, y no había sido arrojado por accidente. Se levantó sin hacer comentarios y siguió adelante. En el pasillo, cerca de la base de la escalera, se detuvo. Había una leve mancha en el suelo de madera, pequeña, de color marrón rojizo, del tamaño de una huella dactilar. Alguien había intentado frotarla para limpiarla, pero el fantasma de la marca permaneció. Justo al lado, casi escondida detrás del aparador, estaba la funda de cuero de un cuchillo, vacía. La señorita Marple se quedó allí, inmóvil como una sombra, dejando que el aire le hablara. Un vestido quemado, una mancha que nadie mencionó, una funda de cuchillo sin cuchillo. Esta era una casa que no solo reflejaba el dolor, escondía algo más profundo. Cerró los ojos brevemente. Esta casa se había tragado la verdad, y casi la había digerido. Detrás de ella se oían pasos que se acercaban. La voz de Margaret, ligeramente temblorosa, rompió el silencio. ¿Encontraste algo? La señorita Marple se giró, su expresión suave. Nada definitivo, pero lo suficiente como para sentirse observada. Ella caminó de regreso hacia la cocina. Thomas se quedó de pie junto a la despensa, con los brazos cruzados, su postura defensiva y la mirada vigilante. Creo que deberías mirar en Fenwick o Clara Ara, o tal vez incluso la escuela.
Alguien debe estar intentando lastimarte a través de mis hijas, dijo él después de un momento. La señorita Marple inclinó la cabeza. ¿Por qué alguien querría hacerte daño? Él soltó una risa amarga. ¿Porque le debo dinero? ¿Porque algunas personas nunca lo olvidan? No lo sé, pero esto parece personal. Margaret intervino rápidamente. Pero no tenemos enemigos, ¿verdad? No, los reales, respondió Thomas. Thomas no respondió de inmediato. Miró hacia el suelo donde se encontraba la señorita Marple. No conocemos los corazones de todos, Margaret. Apenas entendemos los nuestros. La señorita Marple los miró a ambos. La deuda es algo extraño, dijo suavemente. No solo permanece en los libros o en libros de contabilidad. Perdura en los corazones, en resentimiento, en decepción. Sus ojos se movieron hacia Thomas. ¿Y si alguien realmente creyera que lo has agraviado? Aunque sea una vez, puede que tenga mucho más motivo que ese. Margaret palideció. La señorita Marple, sintiendo la tensión crecer, recogió sus cosas. Voy a dar un paseo ahora, dijo. Un poco de aire fresco a menudo ayuda a ordenar los pensamientos de los hechos. Mientras caminaba afuera, el viento le rozaba la mejilla. La escarcha se estaba derritiendo. La niebla estaba adelgazando. Pero dentro de esa casa, ella pensó que algo todavía se negaba a descongelarse. La verdad no se había perdido. Había sido enterrada. Y quien lo había hecho contaba con el silencio para mantenerlo oculto. Pero el silencio, como bien sabía la señorita Marple, a veces podía hablar más fuerte que cualquier grito. La mañana transcurrió en silenciosa persistencia. La señorita Marple, acompañada por el inspector Howe, pasó el día dirigiendo tranquilamente entrevistas puntuales. Comenzaron en la escuela de niñas, hablando con los profesores, estudiantes, el conserje y el recepcionista. Luego visitaron la modesta casa del señor Fenwick, con estanterías repletas de volúmenes de teología y un piano que falta en el centro. Por último, se detuvieron en Clara Aras, donde las cortinas de encaje y una bandeja de galletas intactas no pudieron esconder los nervios tras su sonrisa. Pero a donde quiera que iban, las respuestas eran las mismas. No vimos nada. No oímos nada. Las chicas estaban encantadoras, tranquilas, sin ningún problema. No sabría qué pasó. La señorita Marple tomó nota de la forma en que sus ojos se movían, como algunos agarraban sus tazas de té con fuerza, como temblaban las manos de Clara Ara al pasar el azúcar. Todavía no había una sola contradicción ni novedad que fuera pista. Al salir del jardín de Clara Ara, el inspector Howe suspiró. Si no lo supiera mejor, diría que ninguno de estas personas conocía siquiera a Lucy y Anna. La señorita Marple cerró su diario lentamente, sus manos enguantadas precisas. Luego murmuró casi para sí misma. Cuando todos dicen lo mismo, o son todos diciendo la verdad o todos mienten juntos. Para cuando regresó a la casa de Margaret, el sol se había puesto detrás de los árboles, proyectando el jardín en un silencio cálido y dorado. El aire estaba quieto. Una ligera brisa hizo crujir las hojas secas. Al cruzar la puerta, la señorita Marple vio a Margaret encorvada sobre su lecho de rosas, sus manos moviéndose torpemente a través del suelo como si intentara encontrar algo o enterrarlo más profundamente. La señorita Marple se acercó en silencio, su mirada fija en el rincón del jardín. Allí, debajo del árbol lila, había un trozo de tierra recién removida. No era grande, pero era notable. El suelo estaba más oscuro, más húmedo, aún no compactado como el resto de los parterres del jardín. Ella habló suavemente, sin querer asustarla. Margaret, ¿por qué ese trozo de tierra recién excavado? Margaret levantó la vista, parpadeando como si hubiera olvidado dónde estaba. Eso. No estoy segura. Quizás Thomas lo hizo. Le gusta plantar mentiras principalmente, o a veces simplemente reorganiza las cosas. Dice que el jardín lo tranquiliza. La señorita Marple asintió lentamente, con la mirada fija en el suelo. Quizás, pero parece una época extraña del año para nuevas plantaciones. Margaret ofreció una sonrisa forzada, pero no respondió. La señorita Marple la miró suavemente. Si no te importa, hay algo más que me gustaría ver. ¿Tu dormitorio? ¿El tuyo y el de Thomas? Margaret pareció momentáneamente sorprendida. ¿Nuestro dormitorio? Sí, dijo la señorita Marple uniformemente. Solo brevemente.
Hubo una pausa, una vacilación demasiado breve para la sospecha, pero demasiado larga para su comodidad. Entonces Margaret asintió. Por supuesto, está justo arriba. El dormitorio era todo lo que debía ser, ordenado, neutral y débilmente impersonal. Las cortinas estaban corridas hasta la mitad, dejando pasar un destello de luz dorada. La cama estaba perfectamente hecha, las almohadas mullidas y un ligero olor a lavanda flotaba en el aire. Demasiado perfecto, pensó la señorita Marple. Ella dio un paso adelante, escaneando el espacio. La mesa auxiliar cuidadosamente desempolvada, los tiradores de armario relucientes, el armario cerrado, el cajón sin desorden a la vista. Se movió hacia la cama. Luego lentamente se puso de rodillas y miró debajo. Su mano se extendió hacia adelante, los dedos barriendo con cuidado. Entonces lo sintió. Algo seco, suave y arrugado. Lo sacó lentamente. Un viejo pedazo de papel amarillento envuelto en tela descolorida. Desdobló la tela con manos firmes. Dentro había un pequeño cuchillo de cocina. Su filo una vez afilado ahora embotado por el uso y manchado con sangre seca, marrón y agrietada a lo largo de la hoja. La señorita Marple no se inmutó. Colocó el cuchillo sobre la cama. Luego sus ojos se dirigieron a la mesa auxiliar, donde un pequeño diario yacía parcialmente escondido bajo una bufanda doblada. La abrió suavemente. Las páginas eran escasas, con notas aquí y allá, garabatos, pensamientos. Pero fue la última página la que la atrapó. Aliento desplegado en tinta desigual, apresurada, casi desesperada, con las palabras: ojalá no lo hubiera hecho. Ojalá no hubiera llegado a esto. La señorita Marple se quedó muy quieta, dejando que el silencio se posara a su alrededor. Afuera, un petirrojo piaba una vez y luego se quedó en silencio. Ella lo oyó, el arroyo del suelo detrás de ella. Se giró. Thomas estaba caminando por la puerta del dormitorio. Llevaba un abrigo de lana oscuro y sus botas estaban pesadas por el barro húmedo. Cada paso dejaba una huella en el piso de madera pulida. Hizo una pausa al verla. Sus ojos se posaron en el cuchillo sobre la cama, luego en el diario que tenía en la mano. La señorita Marple no habló. Todavía no. Thomas permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces miró hacia abajo a sus botas embarradas y susurró: fui a comprobar el jardín ahora mismo. Necesitaba aire. La señorita Marple finalmente habló, su voz tranquila pero inquebrantable. Hay un trozo de tierra recién cavado cerca del árbol de lilas. Margaret dice que tú a menudo plantas allí. Thomas asintió, evitando su mirada. Sí, a veces. ¿Y tu cuchillo? Señaló al que estaba en la cama. ¿Fuiste a ver a Charlie para otro? No. Levantó la vista. Fue idea de Margaret. Dijo que lo necesitaba. ¿Y lo hizo? Ella dejó que el silencio se prolongara. ¿Sabes, Thomas?, dijo la señorita Marple suavemente, las mentiras dejan senderos, no solo en palabras, sino en huellas, en el suelo, en los objetos que la gente intenta esconder. Thomas tragó saliva con dificultad. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, respondió la señorita Marple, que alguien en esta casa está intentando mucho. Es difícil enterrar la verdad, bastante literalmente. Pero la verdad tiene una forma de resurgir, al igual que la vida en primavera. Thomas dio un paso atrás, con las manos temblando ligeramente. La señorita Marple levantó el cuchillo y lo envolvió nuevamente en la tela. Hablaré con el inspector, dijo suavemente. Y Thomas, puedes hablar con Margaret antes de esa reunión sobre lo que realmente sucedió esa noche. Ella pasó junto a él, sus pasos ligeros, pero sus palabras más pesadas que nunca. En el pasillo, se detuvo y miró hacia atrás, siguiendo el rastro de huellas lodosas. La verdad estaba floreciendo, y esta casa silenciosa y triste comenzaba finalmente a hablar. La mañana en Brindle Hollow era más fría y silenciosa de lo habitual, como si el pueblo presentiera lo que se avecinaba. Un pálido escarcha se aferraba al seto, volviéndolo blanco plateado bajo un cielo apagado por nubes bajas. El humo se elevaba perezosamente desde las chimeneas, a la deriva hacia la quietud. Ni un solo pájaro llamó dentro de la casa junco. El aire era denso, no con calor, sino con espera. El inspector había llegado temprano, su abrigo oscuro colgado cerca de la puerta, su sombrero colocado cuidadosamente en el aparador. Nadie hablaba mucho. Incluso las paredes,
generalmente crujiendo con viejos gemidos de madera. Parecían contener la respiración. La señorita Marple estaba de pie junto a la chimenea, tranquila como siempre. Pasaba las páginas de su diario de cuero marrón con precisión lenta, las páginas crujiendo débilmente en el silencio. Su mirada era firme, su rostro ilegible, no frío, sino vigilante, como alguien esperando la última pieza para caer en su lugar. Margaret estaba sentada en una silla cercana, su cuerpo encorvado, con los ojos vidriosos por el insomnio. Sus manos estaban fuertemente apretadas sobre su regazo, como si se estuviera preparando para un golpe. Ella no había hablado mucho esa mañana, simplemente se movía a través de los movimientos del té y el tostar sin morder. Thomas se mantuvo apartado de todos ellos, medio en sombra cerca de la esquina de la habitación. No se había sentado ni una vez. No había tocado su té. Sus ojos permanecieron bajos, fijos en las tablas del suelo, como si algo estuviera escrito allí solo él podía leer. La señorita Marple finalmente cerró su diario con un suave chasquido. Miró hacia arriba. Con voz suave pero firme, dijo: «Señor Thomas, he visto su jardín. He visto tu habitación. Ahora es el momento de que hables claramente». El inspector asintió sutilmente y dio un paso adelante. Sobre una mesa pequeña colocó cuidadosamente la evidencia recolectada. Una mancha de sangre en el cuchillo de cocina, el relicario de plata grabado con L y A, y dos cintas, una roja y una azul. La voz de la señorita Marple se suavizó, pero sus ojos nunca se apartaron de Thomas. Todos estos se encontraron en su casa, señor Reed. No dispersos, no abandonados en descuido, sino ocultos. Lo más inquietante de todo fue lo que encontramos debajo de tu cama, el cuchillo y un diario, terminando con las palabras: «Ojalá no hubiera, lo hice». El rostro de Thomas palideció por completo. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Sus dedos se le crisparon a los costados. Miró como un hombre que intenta aferrarse a algo que ya se estaba deslizando a través de sus manos. No lo es, finalmente no puede ser. La señorita Marple permaneció en silencio. «Me lo dijiste una vez, que Charlie era el único con el que te peleaste. Ese dinero era tu único problema. Pero creo que el verdadero dolor en esta casa no era deuda. Era desesperación. Estabas exhausto, señor Reed. No solo en cuerpo, sino en alma. Estabas cansado de las facturas, las responsabilidades, los sonidos del hambre. Estabas cansado de las infinitas necesidades de tu hija. Y una noche, bajo ese peso, hiciste una elección». Thomas dio un paso atrás. «No, tú estás retorciendo todo. Yo no. No entiendo de qué me estás acusando». La cabeza de Margaret se levantó ligeramente, sus ojos moviéndose rápidamente entre ellos, muy abiertos por el miedo. La señorita Marple se volvió hacia el inspector. «Por favor», dijo en voz baja. Cavó de nuevo el rincón más alejado del jardín, cerca del árbol lila, para encontrarse con el suelo recién torneado. El inspector dudó solo un instante y luego hizo una señal a los oficiales afuera. En el momento en que la puerta del jardín se abrió, entró aire frío a la casa. El raspado metálico de las palas contra la tierra resonó en el silencio como las campanas de una iglesia ante un funeral. Margaret se levantó lentamente de su silla y se acercó a la ventana, con la mirada fija en el trozo de jardín que estaban cavando. Thomas no se movió. Pasaron 10 minutos. Entonces se escuchó una voz desde afuera. «Señor, será mejor que venga a ver esto». El inspector se fue. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. «Los encontramos», dijo. La voz de Margaret era apenas audible. «¿A quién encontraron?» Los ojos del inspector bajaron. Dos pequeños cuerpos enterrados juntos, gargantas cortadas. «Lo siento, señora Reed. Son Lucy y Anna». Margaret dejó escapar un grito tan crudo, tan animal, que rompió cualquier silencio que permaneciera. Ella se tambaleó hacia atrás y se desplomó en su silla, sollozando sin control, sus manos cubriéndose la cara. El aire de la mañana en Brindle Hollow era quieto y cortante, el tipo de frío que parecía congelar el tiempo mismo. Sobre el jardín de Reed, una fina manta de niebla flotaba sobre la hierba, como si la naturaleza también estuviera en la tranquila mañana. El inspector, de pie justo más allá de la tierra recién excavada, se volvió hacia sus hombres y dio la orden.
Cubran los cuerpos de nuevo con tierra. Los alguaciles se movieron lentamente, con reverencia, sus palas empujando la tierra con golpes suaves y sordos. Cada palada de tierra sonaba como una caída del telón, una que nunca debería haberse levantado en primer lugar. Margaret dio un grito tembloroso y cayó de rodillas sobre el suelo húmedo. Sus manos se hundieron en la tierra fría mientras sollozaba. Sus hombros temblaban violentamente bajo su chal. Era el grito de una madre rota, un sonido que no se eleva en volumen, pero que se hunde cada vez más en las raíces de la tierra. La señorita Marple estaba cerca, inmóvil, su figura enmarcada contra la pálida neblina de la mañana. Sus manos estaban entrelazadas suavemente delante de ella. Aunque su expresión permaneció serena, había un profundo dolor en sus ojos, no de sorpresa, sino de tristeza por una verdad que ya sabía. El inspector se volvió lentamente hacia Thomas. «Thomas», dijo, su voz tranquila pero firme. «¿Tienes algo que decir ahora?» Thomas se quedó pálido y tembloroso, su abrigo empapado en el dobladillo con rocío. Sus labios se separaron, pero al principio no salieron palabras. Inhaló lentamente, no el aliento de un hombre que se defiende, sino el suspiro de alguien que ya no podía esconderse. «Soy culpable», dijo por fin, con voz hueca. «Maté a Lucy y a Anna». Margaret dejó escapar un agudo y gutural gritar. «¿Por qué, Thomas? ¿Por qué harías esto a nuestras hijas?» Thomas cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban pesados por el agotamiento, no del tipo que el sueño podría curar, sino la profunda podredumbre de la desesperación, pobreza, deuda, hambre. Estábamos ahogándonos en ello, Margaret. Y yo pensé que los estaba salvando de la vida. No podíamos permitirnos el lujo de darles el dolor de crecer con menos, siendo constantemente hambrientos, de vernos romper bajo el peso de todo. Pensé que era misericordia. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. La señorita Marple finalmente habló, su voz suave pero afilada como una navaja. «Usted no solo mató a sus hijas, señor Reed. Mataste su futuro, sus elecciones, su risa. Te llevaste su derecho a la esperanza». Thomas inclinó la cabeza, avergonzado. Entonces, como si necesitara desahogarse, de cada mentira que quedaba, la contó toda. «Ese día los vi jugando en el jardín. Acababan de regresar, una de la iglesia, la otra de Clara. Estaba mirando desde la ventana de la cocina. Estaban riendo y corriendo por el árbol lila. Recuerdo cómo se veían hermosas». Hizo una pausa, tembloroso. «Fui a la cocina, busqué el cuchillo, el que Margaret dijo que había desaparecido. Me dije a mí mismo que sería rápido, y lo fue. No gritaron. Los sostuve incluso después. Luego los envolví y cavé cerca del árbol. Pensé que si los enterraba cerca de casa, no se sentiría tan real. Nadie se movió. El único sonido era el llanto apagado de Margaret. Después supe que la policía venía, así que intenté disimularlo. Tomé la cinta roja de Lucy y la até a la puerta de la iglesia. Arranqué un trozo del vestido azul de Anna y lo coloqué cerca del río. Pensé que tal vez pensarían que las chicas habían huido o habían sido secuestradas. Solo necesitaba que el mundo se viera así. Por otro lado, el inspector intervino, su voz nivelada. «Adelante. Tu confesión está grabada. Estaremos exhumando los cuerpos oficialmente y enviándolos para la autopsia». Thomas asintió lentamente. «No lucharé contra esto. Estoy listo para el castigo. Me lo merezco». Margaret finalmente alzó la cabeza, su rostro cubierto de lágrimas. «¿Tú los recuerdas, Thomas?», preguntó, su voz apenas audible. «Son voces, son cuentos para dormir, son chistes tontos». Se atragantó con sus palabras. «¿Los recordarás después de todo? ¿Has terminado?». Thomas la miró con doloroso arrepentimiento. «Todos los días veré sus caras. Cada día». Se los llevaron sin resistencia, sus pasos pesados, sus hombros caídos. No miró atrás. Mientras los alguaciles lo guiaban hacia el camino, la señorita Marple se acercó a la ventana, con el rostro tranquilo pero triste. Permaneció en silencio, observando cómo la niebla se espesaba alrededor del jardín, curvándose sobre la tierra removida, un trozo de tierra debajo del árbol lila, donde dos vidas habían sido enterradas dos veces, una vez en el cuerpo y otra en la memoria. Brillaba débilmente bajo la pálida luz del sol.
El jardín estaba tranquilo ahora, pero no con paz. Era la quietud que viene después de una tormenta, cuando no queda nada por romper excepto el silencio mismo. La señorita Marple apoyó la mano suavemente sobre el cristal de la ventana. Todo crimen, dijo suavemente, entierra dos muertes, una del cuerpo y otra de la esperanza. Detrás de ella, Margaret se sentó sola en el borde del hogar, meciéndose suavemente, susurrando los nombres de sus hijas como una oración. Afuera, los pájaros aún no habían regresado. El árbol lila se alzaba sobre la tumba, sus ramas desnudas apuntando al cielo como dedos congelados por el dolor. Y el viento, por primera vez esa mañana, empezó a levantarse, no ruidosamente, sino con el sonido de algo que se lleva.